Espero que estén todos bien. Continuamos con una nueva explicación y una nueva actividad que vamos a hacer. En este caso va a ser una actividad, una explicación que nos va a llevar a realizar varios trabajos con esta misma propuesta, ¿sí? Vamos a tomar el tema del surrealismo, ¿sí? El surrealismo forma parte de lo que se llaman vanguardias artísticas. La palabra vanguardia denomina a los que en un ejército van adelante, ¿sí? Es lo contrario de la retaguardia, son los que se adelantan. Y las vanguardias generalmente están integradas por jóvenes, por minorías, que creen saber cuáles son las reglas de la historia, que quieren saber qué es lo que va a venir, se anticipan, ¿sí? En la moda pasa mucho eso, ¿sí? En la moda, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué es lo que se va a usar el verano 2021-22? ¿Sí? Eso, de alguna manera, un ejemplo sería alguien vanguardista, ¿sí? Si yo mañana empiezo a usar una pollera, ¿sí? Sería alguien vanguardista. Si en el futuro todos los hombres terminan usando, como pasa en Escocia, polleras, ¿sí? Eso sería una actitud vanguardista. En general, por definición, es una minoría, es un grupo reducido. A principios del siglo XX, estamos hablando a partir del año 1900, empieza a haber una serie de inventos, de cambios. Aparece el avión, aparece el telégrafo, el teléfono, después el cine, la fotografía, digamos, una serie de inventos que hacen pensar que el mundo va a ser muy distinto de lo que era hasta hace el automóvil también aparece, ¿sí? Una serie de invenciones que hacen pensar que todo iba a ir bien, que todos los problemas que tenía la humanidad los iba a solucionar por medio de la tecnología, ¿sí? Había una gran fe en el tema de la tecnología. El arte abstracto, que vimos, que hicimos algún dibujo y que lo resolvimos con este concepto nuevo que vimos este año, que es la estructura de valor, forma parte de esas vanguardias. Es una vanguardia que aparece en 1910. Hay gente que dice, bueno, para mí el arte del futuro va a ser abstracto, ¿sí? Va a ser un arte que no tenga nada que ver con la realidad, porque para eso va a estar la fotografía, ¿sí? Eso es la propuesta de los artistas abstractos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Van a ser una serie de artistas que a partir de 1924 se van a conformar oficialmente, van a escribir una suerte de reglamento que se va a llamar manifiesto, ¿sí? Manifiesto surrealista se llama, y va a aparecer en Francia esto. Y va a haber pintores surrealistas, escultores surrealistas, músicos, ¿sí? Escritores, ¿sí? Va a abarcar una serie de artes, ¿sí? Pero en realidad la mirada de estos artistas, de estos jóvenes vanguardistas, va a ser una mirada de mucha desilusión de ese progreso. ¿Por qué? Porque de 1914 a 1918 tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Y es una guerra terrible en la que se utilizan todos estos inventos para matar de manera más eficaz. Se industrializa la muerte, se dice de alguna manera, ¿sí? Eso igual después, abajo vamos a compartir un enlace para que vean un pequeño documental de 24 minutos, 28 minutos, como para ver el contexto histórico, ¿sí? De una manera más, a lo mejor más clara de lo que estamos explicando ahora. Decíamos, en 1924 aparece esta serie de artistas que empiezan a pintar, ¿sí? A dibujar, a escribir, a componer, ¿sí? Algo que se llama surrealismo, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra surrealismo? Viene de supra, que quiere decir por encima, ¿sí? Y realismo, por encima de la realidad, ¿sí? Esto es lo que van a intentar reflejar. No van a estar conformes con lo que ven, no les va a gustar lo que ven, entonces van a tratar de refugiarse en una realidad que está por encima de esto. No solamente eso, sino que además no van a aceptar lo que ven, va a parecer una pesadilla, ¿sí? La Primera Guerra Mundial deja muchos muertos y muchos mutilados, gente que le falta un brazo, que le falta una pierna, que le faltan pedazos de la cara, ¿sí? Y todas estas imágenes van a hacer pensar que uno está viviendo una suerte de película de terror, ¿sí? Esto es el contexto histórico del surrealismo, ¿sí? Es lo que nos va a dar el contexto de parecer que uno está viviendo una suerte de pesadilla de la que no se puede despertar, ¿sí? Antes del surrealismo ocurrieron dos movimientos, ¿sí? Uno se va a llamar pintura metafísica, que va a ocurrir fundamentalmente en Italia y que ya empieza, ocurre un poco antes, ¿sí? Ocurre desde 1912 aproximadamente hasta el año 1916, aunque continúa después.
El principal artista va a ser Giorgio de Chirico, ¿sí? Es un artista de origen italiano, pero que nace en Grecia, o sea, la familia es italiana, pero él va a nacer en Grecia, va a vivir toda su vida en Italia, ¿sí? Y va a hacer este tipo de imágenes, ¿sí? Imágenes que aparentan ser normales, pero empieza a haber cosas extrañas, porque el fundamental en un sueño es la sensación de extrañamiento, de que algo raro está ocurriendo, ¿sí? De que algo, ¿sí?, parece real, pero hay un momento en que la cosa no me cierra, ¿sí? ¿Está? Yo sueño con mi tía, pero tiene la voz de mi mamá y es mi hermana, ¿sí? Por ejemplo, si yo sueño que estoy en el patio de mi casa, pero es la escuela, y una escuela vieja, ¿sí? Y en realidad es parecida al jardín donde estuve, ¿sí? ¿Está? Se mezclan, los elementos de la realidad se mezclan, ¿sí? Bueno, esa cosa extraña de los sueños empiezan a aparecer en De Chirico, ¿sí? ¿Qué cosa extraña aparece? Bueno, en principio, el cielo verde, ¿sí? ¿Está? Fíjense esto, la inmovilidad, parece que el tiempo no transcurre, ¿sí? Hay una suerte de detenimiento del tiempo, ¿sí? ¿Está? De detenimiento del tiempo, parece que el tren, ¿sí?, va andando, ¿sí?, y se va, el humo tendría que estar a lo mejor moviéndose, bueno, está congelado en un solo lugar, las sombras de las personas también dan una sensación de quietud, ¿sí? Está la escultura esta, el cielo verde, lo mismo acá, ¿sí? Lo que fundamentalmente quiere dar De Chirico es un ambiente de silencio, obviamente una pintura es algo silencioso, ¿sí? Pero lo que se quiere dar es la dificultad para que pase algo. Y va a ser este tipo de cuadros también muy famosos que se llaman La Conversación, ¿sí? Donde aparecen dos sillones, ¿sí?, que parece que estuvieran conversando, ¿sí? No es algo tan extraño, pero empieza a ser algo raro. Y lo mismo que estos personajes que están acá, ¿sí? Está, que parece que en su interior contienen también algo más, también bastante raro. Esto, decimos, es un antecedente. Es en Italia, se llama pintura metafísica, ¿sí? Está. Acá tenemos otro, fíjense, digo, no hay que copiar los ejemplos, pero son ejemplos que nos pueden servir, ¿sí? Nos pueden servir como para orientar lo que estamos diciendo, ¿sí? Aparecen personas compuestas con distintos elementos, ¿sí?, esperando, no se sabe qué, con un tiempo estático, ¿sí? Acá personas armadas de otra manera y demás. Este es uno de los antecedentes, ¿sí?, del surrealismo, se llamaba pintura metafísica, y van a ver por qué lo mostramos. El otro antecedente va a venir de la mano de lo que se llama dadaísmo, ¿sí? El dadaísmo, ¿sí?, fíjense, esto es una muestra de dadaísmo, ¿sí? En realidad hay gente, son jóvenes que van a estar viviendo en Suiza, ¿sí?, una serie de jóvenes que viven todo el contexto de la Primera Guerra Mundial. Suiza es neutral, y realmente hacer arte en plena guerra es como, les resulta ridículo, ¿sí? Mientras la gente se muere, mientras sus amigos se mueren, estar haciendo algo artístico les resulta ridículo. Entonces, lo que intentan hacer es un arte de protesta, ¿sí? Intentan romper el arte de alguna manera. Finalmente, como son artistas, crean algo nuevo y tratan de trabajar con el sinsentido, el ridículo, ¿sí? Por ejemplo, esta plancha, que es una plancha de la época, ¿sí?, está hecho por Man Ray, alguien que después se va a dedicar a la fotografía, que tiene pinches, o sea, no tiene, es un sinsentido, ¿sí?, una plancha que va a rayar. O esto que está acá, que se llama Ready Made, ¿sí?, que está hecho por otro artista que se llama Duchamp, ¿sí?, que es un mingitorio, que sencillamente lo que él hace es firmarlo y dice, bueno, esto es una obra de arte, merece estar en un museo. De hecho, ahora está en un museo, ¿sí? Digo, son expresiones de un arte de protesta, ¿sí? O, a ver si tengo acá la marca, ¿sí?, collage como estos, ¿sí? Estamos hablando del dadaísmo ahora, ¿sí? Collage como estos que están hechos, ¿sí?, tirando al piso pedacitos de papel sin ningún sentido y pegándolos, porque ellos no le encuentran sentido, ¿sí?, no le encuentran sentido al arte porque sus amigos están muriendo mientras ellos se dedican a hacer eso. Es una manera de protestar, ¿sí? O esto que está acá también, ¿sí? Fíjense que colocan elementos, collage, ¿sí?, y después intentan buscarle algún tipo de significación, ¿sí? Estos son objetos de verdad pegados sobre, es un ensamblaje en realidad, ¿sí?, con objetos
verdaderos pegados sobre un plano. El surrealismo, decíamos, va a aparecer recién oficialmente en 1924, ¿sí? Y mostramos algunos trabajos de los más conocidos. Este se llama Max Ernst, ¿sí? Lo muestro cómo se escribe porque es difícil de pronunciar. Es alemán, se va a radicar primero en Francia y después se va a ir a vivir a Estados Unidos cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Va a ser este tipo de obra, ¿sí? Fíjense, este tipo de obra, en donde van a aparecer elementos reales, pero mezclados de tal manera que genera una sensación de que algo raro está ocurriendo. En principio tenemos la mezcla en esas cabezas de animales, son por un lado pájaros, por otro lado son toros, ¿sí? Hay después una mano que es del tamaño de una ventana, ¿sí? O una ventana del tamaño de la mano, que está tomando una nuez, que está siendo atravesado por una flecha, cosas que no tienen mucho sentido y cosas también mezcladas, de mundos distintos, ¿sí? La nuez también, si estuviese atravesada tendría que estar quebrada, sin embargo no está quebrada, ¿sí? Aparece un muro, ¿sí? Que no sabe bien dónde va, y después acá arriba, ¿sí? Aparece un hilo, ¿sí? Hacia un lugar que no se sabe dónde es, y hay un globo aerostático por ahí arriba también y demás. Todo esto, sí, ahí aparece el hilo también atravesado por este metal que debería estar sangrando, sin embargo no ocurre eso, ¿sí? Está hecho con ciertos recursos realistas porque ellos intentan tomar algo de la realidad. Cuando uno sueña cree que es real, ¿sí? Cree que realmente es real, pero hay algo que no cierra, ¿sí? Eso que no cierra es la mezcla de dos mundos distintos, ¿sí? Que tienen algo de parecido pero que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Este es uno de las obras que mostramos. El otro de Max Ernst que vamos a mostrar también, ¿sí? Que se llama El elefante Célebes. Fíjense, es algo similar a un elefante, pero que está hecho con algo similar a dos ollas. En realidad es un horno africano, ¿sí? De la época, esto está hecho en 1921, así que piensen que son elementos que ya no se usan, ¿sí? Va a aparecer una especie de goma, de manguera, ¿sí? Para lo que tiene que ver con la trompa, pero después también aparecen cuernos, ¿sí? Acá, ¿sí? Algo similar a una boca, ¿sí? Va a aparecer esta construcción acá arriba que tiene algo de arbitrario. Arbitrario quiere decir que está ahí porque sí, no se sabe por qué, ¿sí? Lo mismo que este lápiz o esto que aparece acá, ¿sí? Después va a aparecer, y este es un buen ejemplo, algo, ¿sí? Similar a lo que podría ser un cactus, pero hecho con cafeteras, esas cafeteras que había antes de metal, ¿sí? O sea, las cafeteras existen, los cactus también. Lo que hace Max Ernst y lo que hacen los surrealistas es mezclarlo de tal manera que genera una nueva realidad, una realidad que para eso está por encima de esto. Lo mismo va a pasar con este torso desnudo de una mujer, ¿sí? Que casi no se ve, y no se ve porque no hay casi contraste de valor, ¿sí? Esto sería un primer contraste contra un fondo que también está en primer contraste. O sea, también se puede usar lo que vimos en las clases anteriores, lo usan los artistas para el efecto inverso, para que se vea poco, ¿sí? Porque imagínense que un torso desnudo de una mujer llama mucho la atención y lo que él quiere es que pase a un segundo plano, si no me estaría mirando todo el tiempo acá. El cuerpo de la mujer en realidad parece una especie de, como si fuera la piel nada más, ¿sí? Como si fuese una piel de un animal cazado, ¿sí? Si yo lo miro más de cerca acá, van a ver que se ve el borde, nada más no tiene cabeza, ¿sí? Y una serie de elementos bastante extraños. En el fondo, ¿sí? Van a aparecer peces volando, ¿sí? Y después tiene una particularidad que es que si yo lo doy vuelta, el fondo, ¿sí? Forma parte de una playa y el cielo, ¿sí? Está acá atrás, ¿sí? Tiene esa particularidad. Estos son los recursos que van a usar los surrealistas. El otro, más conocido, ¿sí? También, ¿sí? Dentro del surrealismo, es René Magritte, ¿sí? René Magritte es un artista belga, ¿sí? Que también va a trabajar mucho tiempo. Este es el René Magritte, ¿sí? Se vestía siempre de traje para pintar. Hizo este tipo de obras, lo mostramos porque a lo mejor lo vieron en algún lugar, ¿sí? Toma elementos de la realidad y los mezcla. Igual lo que mostramos acá lo pueden poner en el buscador y van a ver que van a encontrar bastantes ejemplos. La idea no es copiarlo, ¿sí? La idea es crear las propias imágenes, ¿sí? También, fíjense, que es mucho más sutil, pero que también tiene algo de extraño, ¿qué tiene de extraño? Que en realidad es una iluminación nocturna, ¿sí? Pero es día, ¿sí? Se mezclan dos elementos de la realidad y se genera una realidad
no real, ¿sí? Algo que está por encima de esta realidad, algo surrealista, ¿sí? Mostramos a ver otro, ¿sí? Este que es un ojo, que también lo deben haber visto, porque es muy gráfico, ¿sí? Todo lo que hace un ojo, que en realidad es como un cielo. Los ojos existen, los cielos están bien, lo que hace Magritte es mezclarlos, ¿sí? Mezclarlos como para que dé esa imagen de extrañamiento, de rareza. Mostramos a ver otro, fíjense, ¿sí? Este es él, eso ténganlo en cuenta porque una de las actividades va a ser trabajar también con el tema de la fotografía. Recuerden esto porque esto es muy fotográfico, ¿sí? Es alguien que está fotografía, pero imagínense, acá tenemos un espejo, tendría que verse la cara, bueno, se ve otra espalda, ¿sí? En realidad es incoherente, ¿sí? Con lo que debería pasar, juega mucho con ese tipo de cosas, con lo extraño, ¿sí? Mostramos, a ver, otro como para poder ejemplificar, ¿sí? El interior de esta casa, que adentro tiene otra casa, el exterior de otra casa, ¿sí? ¿Está? Es un juego con algo que se denomina también metáfora visual, ¿sí? Se reemplazan elementos que tienen un parecido, ¿sí? Que los vamos ese tipo de recursos lo vamos a ver en tercer año. A ver si mostramos acá, de acá, del huevo, ¿sí? Fíjense, no es un pájaro encerrado, sino es un huevo gigante, ¿sí? Que está dentro de la jaula, ¿sí? Mostramos a ver otro, ¿sí? Que nos pueda servir. De acá, fíjense, también es muy interesante, ¿sí? Que es un paraguas que sirve para sostener el agua, pero el agua en vaso, ¿sí? Mezcla elementos, ¿sí? De la realidad, ¿sí? El recuerdo se llama ese cuadro, ¿sí? Mostramos otro para terminar de ver. ¿Sí? Después va a hacer una serie de obras, ¿sí? Como estas, a ver, que trabaja con, o fíjense que trabaja con elementos ópticos, los dos, ¿sí? Donde figura y fondo se mezclan y no se sabe si forman parte del fondo o de la figura, ¿sí? Se desaparece por momentos y es parte del fondo y es parte de la figura. Magritte es de los más importantes, porque además toda su vida siguió produciendo este tipo de obras, ¿sí? O esto es sencillo, fíjense acá, la luna adelante de las hojas, ¿sí? Está una imagen que es imposible, ¿sí? Toma elementos reales pero los mezcla de una manera que no es lo que ocurre en la realidad o de una manera también arbitraria, ¿sí? Mostramos a ver si hay otro que nos pueda servir también de guía, ¿sí? O de acá, fíjense que es bastante fuerte esta imagen de acá, ¿sí? Estos zapatos que terminan siendo pies, ¿sí? Está bastante fuerte. O de acá, sí que es una escultura, que es una pierna, nada más un zapato, ¿sí? Está nada más que eso, ¿sí? Y a ver, para seguir dando ejemplos, ideas, o estos de acá, esto que decíamos trabajar con el tema de los tamaños, esta manzana que está dentro de una casa, las dos cosas existen, pero no con esas relaciones de tamaño, ¿sí? O este anillo que es grande como el piano, ¿sí? Está. Eso es lo que van a hacer fundamentalmente los surrealistas, ¿sí? El problema con el surrealismo es que, ¿sí? O estos de acá que a lo mejor lo han visto, ¿sí? Estos son esculturas, a ver, esto es una escultura y acá tenemos esto de los amantes que no se pueden besar porque tienen esa especie de funda de almohada en la cabeza o juega también con esa idea, ¿sí? Está con los deseos y demás. Y a ver si encontramos alguno más. Que también es muy interesante, ¿sí? De acá, fíjense, la realidad confundida con la representación. Acá al lado chiquito van a ver el boceto, el dibujo que él hizo antes, ¿sí? Que también es muy interesante, ¿sí? Como para poder ver. Es Magritte, ¿sí? Un hombre que parecía un oficinista, como se vestía y demás, y no mostraba el aspecto que aparentemente tienen los artistas, ¿sí? Fíjense, también es conocido, de lloviendo gente, ¿sí? Las lluvias existen, la gente también, pero no en esta combinación, ¿sí? O lo mismo va a ocurrir acá, ¿sí? En de acá, que también es bastante extraño. Y el más conocido, a lo mejor más comercial de todos estos artistas, es Dalí, ¿sí? Salvador Dalí, que también a lo mejor lo han visto. Acá podemos mostrar algunos trabajos
Pero bueno, trabaja también con el tema de la escultura, ¿sí? Está en no está, mostramos este que es uno de los más conocidos, ¿sí? La persistencia de la memoria, es un cuadro muy chiquito, ¿sí? Aparecen elementos que son reales, pero mezclados de tal manera que generan una sensación de extrañamiento, de que algo raro está ocurriendo. Lo que a ellos les interesa es eso, por eso tratan de dominar la representación realista, ¿sí? Está. A ver si podemos mostrar alguno más de Dalí. Igual si ustedes ponen en el buscador van a encontrar muchísimo. Este me interesa también porque juega con la ambigüedad, ¿sí? Con algo que representa dos cosas al mismo tiempo. Por un lado es una habitación, ¿sí? Con unos cuadros, y por otro lado es una mujer, ¿sí? Esto es propio también del surrealismo, ¿sí? La ambigüedad, la falta de claridad, ¿sí? Está el doble significado, ¿sí? Mostramos a ver alguno más, cosa de estos caballos con las patas de acá, con las patas estiradas de esa manera, como si tuviesen púas o puntas, ¿sí? Y demás. A la Argentina va a llegar recién en 1933. Dicen los historiadores que en Argentina es un movimiento débil de alguna manera. Viene de la mano de Antonio Berni. Yo mostré antes a Yoyo de Quirico porque en realidad va a tener que ver algunas obras. Antonio Berni es el de Juanito Laguna, que a lo mejor han hecho algo en la primaria con él, ¿sí? Con el collage se usa mucho, ¿sí? Pero lo primero que él hace cuando viene a la Argentina es un artista muy talentoso, ¿sí? De joven, fíjense cómo pintaba ya desde muy jovencito hacia este tipo de obras, ¿sí? O sea, es alguien que domina el lenguaje visual, ¿sí? Lo que pasa es que después busca comunicar algo, ¿sí? Esto a lo mejor no expresa lo que él quería, ¿sí? Pero decíamos, este es el tipo de obra que decíamos surrealista, ¿sí? Que va a ser Antonio Berni, que va a mostrar acá en Argentina en 1933 y que va a impactar mucho, ¿sí? Esto parece una atmósfera metafísica, porque parece que el tiempo está detenido. No hay grandes cosas llamativas. Esta chimenea así en el medio del mar es más sutil, si se quiere, más delicado el arte metafísico, y esto puede ser una atmósfera más surrealista, mucho más violento, ¿sí? Este tenedor que es grande como esta persona, o la persona chiquita como el tenedor, una ficha de dominó, una parte de una persona con apuñalada, ¿sí? Cosas que podrían aparecer en un sueño o en una pesadilla, ¿sí? Ya después, esto es 1993, avanzado un poco el tiempo, vienen otros artistas a la Argentina, ¿sí? Van a formar un grupo que se va a llamar Orión. El más importante es Batlle Planas, que es un artista de origen catalán, ¿sí? Y que fíjense que no es tan violento a lo mejor con lo que hemos visto antes, ¿sí? Pero que tiene una cosa de extrañamiento, de rareza, por eso se habla de un surrealismo de alguna manera un poco más poético, más suave, en Argentina, ¿sí? Otro también artista, el surrealismo sigue existiendo hoy en día, ¿sí? Es una corriente que sigue existiendo. Eisenberg, ¿sí? Esto, fíjense, es sutil, es muy parecido al arte metafísico, más que al surrealismo, ¿sí? Estábamos con Eisenberg, que se nos cortó recién, con este cuadro que decíamos que representa una especie de paisaje muy extraño, ¿sí? Que está al borde de un cuadro, ¿sí? Y que lo está viendo él, este es Eisenberg, y el sobrino, ¿sí? O este tipo de obra también, ¿sí? Que también no tiene grandes cosas extrañas, pero es una arquitectura rara, ¿sí? Con alguien que está con los ojos cerrados, es raro que alguien se represente con los ojos cerrados, ¿sí? Está de esta manera y demás. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? La consigna que vamos a dar ahora va a estar al final del video, como para que nos ordenemos, después ustedes lo detienen y demás. Acuérdense que hay que ver un video, no es muy largo, de arte argentino. Traten de hacer estas actividades, van a ser 4 trabajos que tengamos que hacer a partir de esta explicación. Traten de hacerlo en momentos en que tengan ganas de hacerlo realmente, ¿sí? Yo sé que no es fácil este periodo que estamos atravesando, pero que sea algo placentero, que no sea algo que me genere una actividad odiosa, ¿sí? Cualquier cosa me consultan. Bueno, vamos a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? No sé si ahí se ve bien. Ahí. Dijimos entonces, tenemos el surrealismo, ¿sí?
viene de la palabra supra, por encima, realismo, la realidad. Tenemos el antecedente en la pintura metafísica, que es de 1902 a 1914, ¿sí? Y en el dadaísmo, que es de 1916 a 1920, y que va a tener que ver el surrealismo, que es posterior, si estos son antecedentes, algo que va a ocurrir antes, va a tener que ver con una decepción que va a tener, ¿sí? Una gran decepción que va a tener esta gente joven con todos estos inventos, con todas estas maquinarias que van a aparecer a principios del siglo XX y que parecen que van a solucionar todo. Bueno, no, la realidad que se tiene es de pesadillas, ¿sí? Gente que está obligada a pelear una guerra que ya no sabe ni para qué y demás, y bueno, ese es un poco el contexto. ¿Qué recursos va a usar? O sea, ¿cómo logran esta sensación de extrañamiento, de que algo raro está ocurriendo? Igual cuando uno está soñando, sí, parece que es real, pero después uno se da cuenta que no. Primero con la combinación arbitraria de elementos, ¿sí? Aparecen elementos que no tienen ningún sentido. Y después con también la mezcla de mundos opuestos, eso es lo que decíamos, el mundo a lo mejor el mundo de, no sé, de la vida acuática, aparece un pez volando, ¿sí? Hasta se mezclan los mundos. Uso de la metáfora visual, que es algo que vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con esto, con utilizar cosas que tienen un parecido, por ejemplo, una cabeza la puedo reemplazar con una manzana, como hacía Magritte, o con una naranja, ¿sí? Tienen un parecido en la forma, pero que tienen algo de diferente, ¿sí? Van a utilizar algo que se llama también automatismo. El automatismo es esto, empezar a dibujar, ¿sí? Y esto que han hecho ustedes, que a veces se hace en primaria, cerrando los ojos, y después buscar a ver qué apareció. Ellos nos van a decir, bueno, en realidad apareció esto porque yo lo quise hacer, lo hizo mi inconsciente. Porque para los surrealistas es más importante no la parte lógica, que es la que nos lleva para ellos a matar, ¿sí? A pensar con claridad cómo matar al otro, ¿sí? Cómo hacer máquinas para matar de manera más eficiente, sino nuestra parte instintiva es para los surrealistas lo más valioso. Entonces, esto que aparece, que es nuestra parte no controlada, va a aparecer en el automatismo de dibujar directamente y ver qué otras formas aparecen. Y otro recurso que vamos a utilizar es la atmósfera intemporal, ¿sí? Parece que el tiempo no pasa. Fundamentalmente tenemos que centrar en esto, en la combinación arbitraria de elementos, ¿sí? Para poder hacerlo. Mostramos este ejemplo, pido disculpas porque es un ejemplo que siempre mostramos, ¿sí? Pero bueno, es un auto que en realidad son ojos, mezclo varios elementos. Yo tengo el dibujo, voy a tener que hacer dos dibujos, ¿sí? Voy a hacer el dibujo primero, lo voy a hacer con línea bien suave, ¿sí? Porque lo que queremos es que las formas se vean por diferencia, por contraste. Porque estamos con el mismo tema, ¿sí? No es que cambiamos de tema. Nosotros seguimos manteniendo el mismo tema que era el de contraste de valor, la diferencia de claridad y oscuridad, ¿sí? Yo voy a ver, como ocurre en la realidad, las formas porque son diferentes al fondo, ¿sí? Esto va a ser similar a lo que hicimos con el trabajo abstracto, pero lo que va a cambiar es que esto tiene un significado, ¿sí? Esto es un auto, ¿sí? o un casco, como sea, pero tiene un significado. En el otro eran formas nada más, esa es la pequeña variante con respecto a lo que hicimos antes. Entonces, acuérdense que yo al lado, ¿sí? Al lado me ponía los numeritos estos, ¿sí? Me ponía el número 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Que querían decir, el 1 era blanco, el 2 gris claro, el 3 es gris oscuro y el cuarto, ¿sí? El negro, ¿sí? Esto que llamábamos estructura de valor y que tiene que ver con lo más claro, lo más oscuro, el intermedio claro y el intermedio oscuro. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo vamos a pintar directamente, sino que vamos a ir pensándolo con estos números, ¿sí? Lo vamos a pensar previamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me va a convenir empezar por el fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fondo me va a abarcar más formas y me va a condicionar más. Entonces yo, por ejemplo, a esto le puedo poner un número 1. Yo sé que 1 después lo va a hacer suave porque después lo voy a borrar. Yo sé que esto después va a ser blanco. Sigo con esta otra parte del fondo, ¿sí? Empiezo por las partes grandes, ¿sí? Esto puede ser cualquier cosa menos 1. Así que esto le puedo poner un número 2, ¿sí? Después voy con lo demás. Sigo con esta otra parte que también es grande. Esto que está acá, estos dos dijimos, no puede ser 2. Podría ser 1 tranquilamente, ¿sí? Porque no lo está tocando, ¿sí? Piensen en lo que hacíamos antes, ¿sí? Si me queda una forma abierta, la cierro, ¿sí? Bueno, a esto le puedo poner un 1 si quiero, para no complicarme. Todo esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Vamos a hacer acá como si fuese otra montaña invertida, ¿sí? Esto que está acá no puede ser ni 1 ni 2, podrá ser 3, ¿sí? Puedo
puedo poner el mismo valor acá de este lado, ¿sí? Y esto que me quedó acá, que puede ser algo similar al cielo visto desde abajo, ¿sí? Lo vamos a seguir acá también, ¿sí? No puede ser ni 1 ni 3, podría ser 2 tampoco, ¿sí? Ya ahí me queda el 4 nada más, ¿sí? Esto que está acá, el fondo es 4, ¿sí? Bueno, una vez que hice eso voy a la figura, ¿sí? Estas cositas de acá pueden ser todas del mismo valor, ¿sí? No pueden ser 1, así que yo a esto le puedo poner 2, 3, ¿sí? Lo que yo quiera, ¿sí? Vamos a esta parte de acá, la parte de arriba, esto que puede ser algo similar al auto. No puede ser 2 y no puede ser 3, porque lo está tocando de alguna manera. Así que voy a elegir otro número que no sea ni 2 ni 3. Puede ser 1 o 4. ¿Sí? Está, le voy a poner 1. ¿Sí? Está 1, quiere decir que es blanco. Esto que está acá, que puede ser un sol, ¿sí? Que está delante de las montañas, como se llama grid, no puede ser ni 2 y puede ser cualquier otra cosa menos 2. Así que puedo ponerle incluso 1, puedo ponerle 4, lo que yo quiera. Esto que puede ser la cara, ¿sí? No puede ser 3, tengo que prestar atención en esto, ¿sí? Que parece un poco confuso, ni puede ser 4, ¿sí? ¿Está? Ni puede ser 1, ¿sí? No puede ser ni 1, ni 4, ni 3, me queda 2 nada más, ¿sí? Si tengo formas como esta, que es una forma abierta, voy a tratar de cerrarla, ¿sí? ¿Está? Aunque me quede a lo mejor mal, ¿sí? Lo voy a tratar de cerrar porque si no, no sé hasta dónde voy a pintar, ¿sí? Y hasta dónde empieza la figura y dónde empieza el fondo, ¿sí? Esto que está acá no puede ser 2, dijimos que este fondo era 2, así que puede ser cualquier cosa menos 2, puede ser 4, 1, ¿sí? ¿Está? Las dos pueden ser iguales, ¿sí? El centro puede ser cualquier cosa menos 4, puede ser 2, puede ser 1, ¿sí? ¿Está? Esto de acá puede ser cualquier cosa menos 2, ¿sí? Menos segundo contraste, podría ser 3, ¿sí? En realidad podrían ser todas número 3, ¿sí? ¿Está? Esta tendría que ser distinta porque está tocando C, y así hasta el final. Esto digo para aclarar lo que es una mano, que después es una especie de gallina, no puede ser 4, ¿sí? ¿Está? No puede ser 4. Acá vamos a poner un 4 también, ¿sí? ¿Está? Así que elijo cualquier número menos 4, ¿sí? ¿Está? Puedo poner 2, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Está? Esta parte de acá abajo, ¿sí? Como dijimos, esto era 2, 4 no puede ser ni 2 ni 4, ¿sí? Así que podrá ser 3, ¿sí? Esto de acá no puede ser 4 ni puede ser 2 porque está tocando las dos cosas, ni 3, así que me queda la única alternativa de 1. Esto que está acá, ¿sí? No puede ser ni 3, ni 2, ni 1, ¿sí? Está, me queda 4, ¿sí? Está. Esto que está acá no puede ser ni 3, ni 4, ¿sí? Lo puedo poner en el número 2. Esto circulito que está acá, ¿sí? Ese círculo no puede ser ni 2, ¿sí? Ni 3, puede ser 4, puede ser... Digo, muestro hasta el último detalle para que se vea que en realidad se puede hacer. Esto no puede ser 3, ¿sí? Está. Puede ser 2 incluso porque no está tocando, ¿sí? Está. Y así sigo con todo. A todo le voy a poner, absolutamente a todo, le voy a poner un número que la condición es que se vea por diferencia, ¿sí? Esto no puede ser ni igual ni al número 2, ni al 3, ¿sí? Ni al 2 acá tampoco, así que puede ser 4, por ejemplo, ¿sí? Está la parte de arriba, la parte de abajo podrá ser otro número, ¿sí? Está. Traten de hacer algo a lo mejor más simple que esto. Esto es muy complejo en la cantidad de elementos que va a haber, ¿sí? Así que vamos a hacer un dibujo más simple, van a ser dos dibujos, ¿sí? Los voy a dibujar en línea, traten de... Tiene que pasar esto, tomamos la temática surrealista, o sea, tomamos elementos que existen en la realidad y los mezclamos de manera arbitraria. Por ejemplo, una persona en vez de una mano puede tener un tenedor, ¿sí? En vez de piernas puede tener escaleras, en vez de una cabeza puede tener una manzana, ¿sí? Hago el dibujo como cada uno le salga, ¿sí? Y después, antes de pintarlo, le voy a poner los numeritos, ¿sí? A todo, ¿sí? Este es complejo, pero se puede hacer igual. Empiezo por el fondo, ¿sí? Empiezo por el fondo, me conviene hacerlo por eso porque si no, no me van a alcanzar. Si se me tocan en algún lugar, bueno, borro el numerito y vuelvo a pensarlo de otra manera. Acuérdense que tratamos de hacer un dibujo inteligente, hablamos de pensar visualmente, no un dibujo bonito, sino un dibujo inteligente. Así que si no va, si me queda igual la figura del fondo, alguno de los dos lo borro y lo vuelvo a pensar tranquilo, tranquila, ¿sí? Y le vuelvo a poner el numerito. Cuando termino de poner el numerito todo, empiezo a borrar, como hice antes con el dibujo abstracto, empiezo a borrar todos los números 2, ¿sí? Y acá voy a pintar, como hemos dicho, con líneas chiquititas, una bajo la otra, con gris claro, ¿sí? ¿Está? Como habíamos explicado.
explicado en el anterior trabajo. Acá también vale que cuando yo tengo mucho pintado voy a tomar una hoja doblada y la voy a usar para apoyar, ¿sí? Para que no se me borronee, ¿sí? Para que no me pase esto, ¿sí? Voy a apoyar una hoja, ¿sí? ¿Está? Voy a pintar todo. Al final no se tienen que ver los números, tampoco se tiene que ver el contorno repasado con una línea negra, porque yo lo voy a ver por contraste, por diferencia, ¿sí? Entre una figura y un fondo. Es lo mismo que hicimos con el dibujo abstracto, con la diferencia que acá yo tengo que olvidarme que esto puede ser un auto y lo tengo que pensar como si fuera una forma abstracta, que así es como en realidad piensan de alguna manera los artistas. Eso es lo complicado que tiene, ¿sí? A algunos les va a costar más, a algunos menos. No tengo que olvidar, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy pensando que esto puede ser la luz del auto, digo, no, pero tiene que ser clarita, tiene que dar luz. En realidad no tiene que ser clarita. No puede ser ni primer contraste, ni acá, no me acuerdo que teníamos, creo que teníamos dos, ¿sí? Así que me manejo usando la lógica nada más. Puede ser un tercer contraste o un cuarto contraste. No importa que me quede una luz negra, ¿sí? No importa eso, ¿sí? Y más siendo algo surrealista, ¿sí? Más siendo algo surrealista. Entonces, voy a hacer dos dibujos de esta manera, ¿sí? Con el surrealismo, ¿sí? Van a estar pintados en blanco y negro, los voy a pintar con líneas chiquititas una abajo de la otra, así como habíamos enseñado, lo abstracto no lo perdemos, ¿sí? Le pasamos plasticola, le sacamos la foto y me lo mandan. Y vamos a hacer dos fotografías, ¿sí? Yo esto igual lo vamos a mostrar al final del video, va a estar la consigna. Va a haber dos fotografías donde voy a tratar de jugar con estas ideas que mostrábamos antes. Por ejemplo, esto que a veces vemos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, hacer que en vez de cabeza yo tengo una naranja, entonces yo me puedo sacar una foto con una naranja delante mío, delante de mi cabeza, ¿sí? O esto que uno habrá visto, ¿sí? O que la naranja sea, o que sea el sol, ¿sí? O esto que a veces vimos en Los Simpsons que hacen como si a alguno le agarrara la cabeza, ¿sí? Como si alguien le agarrara la cabeza ahí, ¿sí? Como si le agarrara la cabeza al que está hablando, ¿sí? Bueno, yo saco la foto, ¿sí? O esta, si yo tengo este muñeco, lo mismo, como si me estuviese apretando o agarrando acá, así, a mí, ¿sí? Como si me estuviese aplastando, ¿sí? Yo puedo jugar con distintas cosas, algo sencillo, que puedo hacer como si tuviese atravesada la regla, ¿sí? De punta a punta, ¿sí? Obviamente, tengo que ver cómo hago para sacarlo, ¿sí? Puedo hacer esto que decíamos, como si estuviese agarrando, puedo jugar como si estuviese agarrando la luna, ¿sí? El tema es pensar. Puedo hacer una imagen también medio terrorífica de este muñeco sentado en una silla solo, ¿sí? Sin ningún otro significado ni nada, digamos, como si estuviese mirando la tele, ¿sí? Eso también forma parte. O dos sillas dialogando. Acá sí, en el caso de la fotografía, vamos a permitir basarnos en algunos de los artistas que vimos. O sea, yo puedo llevar a la fotografía algunas de las cosas que he visto en cuadros, porque a veces cuesta este tema de, piensen en esta cuestión de buscar parecidos y de buscar cómo puedo usar ese lenguaje. Así que voy a tener que hacer dos fotografías, ¿sí? Las voy a sacar con el celular y lo vamos a hacer en blanco y negro, así que vamos a usar la aplicación que tienen y la vamos a pasar al blanco y negro. Estamos trabajando en valor, ¿sí? Son dos fotografías. No es necesario que ustedes aparezcan, ¿sí? No hagan cosas extrañas obviamente que les puedan lastimar, ni mucho menos. Estamos pidiendo ni que hagan, ni que se pongan un tenedor en la mano, no. La idea es jugar con trucos, con efectos ópticos, sobre todo los efectos de tamaño, ¿sí? Yo puedo hacer como si estuviese aplastando a alguien, si yo juego con la diferencia de tamaño, ¿sí? Si alguno se anima a manejar, ya a editar la foto, puedo sacar una foto de alguien grande, muy chiquito, como si lo estuviera aplastando, como si lo estuviera pisando, ¿sí? Si alguno se anima a ir un pasito más, que es la edición de la fotografía, ¿sí? Con los recursos que ustedes conocen, ¿sí? Pero la idea es tomar elementos de la realidad y mezclarlos de tal manera que me genere algo extraño. Así que, en definitiva, vamos a tener dos dibujos, ¿sí? Surrealistas dibujados y pintados con una estructura de valor, es decir, con 4 contrastes de valor, y por otro lado dos fotografías surrealistas también, que van a tomar, y que si estoy muy perdido, puedo tomar alguna de las cuadros que ya existen y ver, bueno, a ver cómo puedo hacer para reinventarlo. Jueguen sobre todo con esto que decíamos de
las diferencias de tamaño, ¿sí? Que parezca que estoy volando, que parezca que me estoy cayendo, que parezca que estoy caminando por un lugar que no existe, ¿sí? Puedo editar la fotografía. El único límite que voy a tener, además de la temática surrealista de la fotografía, es que sea en blanco y negro, en valor, ¿sí? Lo vamos a pasar de esa manera. La pueden editar si quieren, tiene que ser propio, tiene que ser algo hecho por ustedes, ¿sí? Puede aparecer, no sé, la casa de ustedes o una casa cualquiera, y algún muñeco como si le estuviera golpeando o sosteniendo, uno mismo sosteniendo una casa, sosteniendo un auto, como si estuviese sosteniéndolo, si yo lo puedo editar, o me puedo pintar o dibujar, fotografiar adelante, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? O puede aparecer como, como si me estuviese comiendo un auto, depende cómo edite la imagen, puede pasar eso, ¿sí? Con la boca abierta y con el auto atrás, ¿sí? Digo, puedo jugar con todas estas cuestiones que me dan las relaciones de tamaño, los encuadres sobre todo, ¿sí? Cómo enfoco algo, qué elementos pongo más grandes, qué elementos pongo más chicos, ¿sí? Bueno, ese es bastante interesante. Pueden empezar con el que quieran, ¿sí? Con el que les resulte más interés, de mayor interés, con el que les resulte más simple, pero tenemos que hacer estos 4 trabajos, ¿sí? Tenemos bastante tiempo, ¿sí? Vamos a dar bastante tiempo, cosa de que lo puedan ir haciendo y los puedan ir compartiendo. Así que bueno, estas son las propuestas, ¿sí? Espero que la estén pasando dentro de todo relativamente bien. Estamos en contacto por medio del Classroom y no duden en consultar.